Hola, aquí estoy con ustedes una vez más, esta vez trayéndole la tercera parte de el tema correspondiente al derecho de los tratados. Vamos en esta tercera parte a abordar la base, si se quiere, de todo este tema, que son los principios del derecho de los tratados. Y dentro de esos principios o añadiendo un tema adicional, vamos a conversar sobre un tipo de obligaciones especialísimas que tienen como efecto lo que se conoce en derecho como erga omnes. Es decir, son obligaciones, como ya se lo explicaré más adelante, que son oponibles ante todos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Principios del derecho de los tratados. Los principios jurídicos son aquellas ideas que son fundamentales, aquellas ideas que son de base, que son informadoras de la estructura, si se quiere, del ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional. Es decir, estos principios les dan sentido, si se quiere, a las normas jurídicas, bien sea de carácter legal, bien sea de carácter consuetudinario, y por supuesto, pues a los enunciados generales, a los que se subordina un conjunto o el conjunto de soluciones particulares. Es decir, cuando se da una solución a algún problema jurídico en particular, a una situación jurídica en particular, siempre los juristas, los jueces, quien de alguna forma defiende cada una de las posiciones, uno de las bases que tiene a la cual debe recurrir es a los principios jurídicos. El derecho de los tratados no escapa a la necesidad de basarse en principios. Y estos principios pues constituyen a, los fundamentos de esa fuente del derecho internacional público. Hay varios principios los cuales vamos a ir, digamos, abordando uno a uno para pues hacerle los comentarios respectivos y puedan ustedes internalizarlos, conocerlos y pues saber de qué se trata y cómo aportan un valor de primer orden al derecho internacional, específicamente al derecho de los tratados. El primero de los principios se conoce como el pacta sunt servanda. El pacta sunt servanda prescribe la obligatoriedad de los tratados. Y este ha sido formulado en el artículo 26 de la Convención de Viena de 1969, la cual ya hemos venido estudiando en los dos temas anteriores. ¿En qué términos se plantea la Convención de Viena el pacta sunt servanda? El artículo 26 nos dice: todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido de buena fe. Entonces, estamos claros que pues, los tratados o los pactos son para cumplirse. Hay una obligación de cumplimiento. Cualquier tratado internacional, una vez ratificado por un Estado, obliga a la parte que lo está ratificando. Y, por supuesto, debe ser cumplido por ellos de buena fe. Al firmarse un tratado, las partes adquieren derechos y obligaciones que son perfectamente definidas, como también lo hemos abordado, y esas obligaciones y esos derechos también pues, deben ser debidamente cumplidos. Para algunos autores,
El cumplir con estos compromisos es una regla elemental o una regla universal, si se quiere, de carácter moral. Se considera un principio también de carácter consuetudinario, ya que sus innumerables precedentes y la creencia universal de su obligatoriedad lo han convertido en una costumbre internacional. Por consiguiente, el principio pacta sunt servanda conforma la base legal que determina que los tratados internacionales sean obligatorios para las partes. No obstante, se aceptan 3 excepciones al principio pacta sunt servanda. La primera de las excepciones es la imposibilidad física. La imposibilidad física tiene efecto cuando, por ejemplo, las condiciones físicas en aplicación del tratado hacen imposible su cumplimiento. En este caso, un tratado antes válido, pues va a dejar de serlo. Por ejemplo, cuando el Estado se compromete a castigar a determinado individuo, pero el individuo pues desaparece o muere sin obtener su castigo, en ese momento pues se genera una imposibilidad física de poder cumplir con el tratado. La Convención de Viena de 1969 establece que una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un tratado si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción del objeto del tratado, del objeto mismo del tratado. Si la imposibilidad es temporal, solamente podrá alegar como causal para suspender el tratado y no para terminarlo, como no puede ser de otra forma, pues dependiendo del tipo de imposibilidad del que estemos hablando, en la cual tengamos al frente, pues tendrá que ser una suspensión del tratado y no pues su imposibilidad física para terminarlo. Entonces, dependiendo de las circunstancias, pues se da un caso o se da otro. Otra de las excepciones que pueden anteponerse es la imposibilidad moral o la carga excesiva. Esta mantiene lugar cuando su ejecución puede poner en peligro la existencia misma del Estado. En este caso es físicamente posible el cumplimiento de las obligaciones, etcétera, pero no lo es desde el punto de vista moral. Y ustedes pues se preguntarán, bueno, ¿y cómo se lleva esto a la práctica? Bueno, por ejemplo, cuando el tratado que haya sido firmado en algún momento, pues requiere o acepta la pena de muerte, pero resulta que el país en su evolución de su derecho interno, pues la pena de muerte ha sido abolida. En este caso, pues hay una carga excesiva o una imposibilidad moral de cumplir. Ese es un caso en el cual perfectamente un tratado pues puede ser, si se quiere, denunciado, eh, pues porque hay la imposibilidad física, perdón, en la imposibilidad moral o la carga excesiva en este caso, ¿no? En casos como eso. La tercera excepción que puede interponerse, y que por cierto estuvo muy de moda, sobre todo en derecho internacional privado, a causa de la pandemia del COVID-19, es la cláusula rebus sic stantibus. ¿Okay? Eso traduce estando así las cosas. Un tratado puede quedar sin efecto cuando determinadas circunstancias de carácter histórico o político aceptan su denuncia. El rebus sic stantibus es una expresión latina que puede traducirse como estando así las cosas, tal como les comentaba, que hace referencia a un principio de derecho en virtud del cual se entiende que las estipulaciones establecidas en los tratados lo son habida cuenta de las circunstancias concurrentes en el momento de su celebración. Esto es que cualquier alteración de carácter sustancial de las mismas pueden dar lugar a la modificación de aquellas estipulaciones.
Esta frase suele utilizarse como una frase complementaria al principio pacta sunt servanda. En la forma pacta sunt servanda rebus sic stantibus, que significa los pactos deben cumplirse mientras las cosas sigan así, lo que habla de la obligatoriedad de cumplir los pactos mientras las circunstancias existentes al momento de la celebración no varíen. Se entiende la cláusula rebus sic stantibus como supuestos en que, como consecuencia de la extraordinaria alteración de las circunstancias atinentes al contrato no previstas por las partes, se producen efectos que atentan contra la equivalencia de las prestaciones establecidas originalmente en el momento de la celebración del contrato. Entonces, y hago énfasis en el término extraordinario porque, por supuesto, no se puede eh, eh, poner como una excepción, pues un cambio simple de las circunstancias, sino que tiene que ser en realidad una situación de carácter extraordinario que no haya permitido, por alguna razón, o que no permita cumplir con las prestaciones que se le exigen a las partes en un momento determinado. Al respecto, la condición anterior, ¿verdad? Es importante, o para la condición anterior, es importante tener en cuenta el artículo 62 de la Convención de Viena del 69, que se refiere al cambio fundamental en las circunstancias. Y es justamente a lo que estamos haciendo referencia. Este artículo 62 establece lo siguiente: un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido con respecto a las existentes en el momento de la celebración de un tratado y que no fue previsto por las partes, no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse de él, al menos que, y aquí viene la explicación, si se quiere, de la cláusula. La existencia de esas circunstancias constituyera una base esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado, y que ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el alcance de las obligaciones que todavía deban cumplirse en virtud del tratado. Entonces, cuando hablamos de situaciones extraordinarias, nos estamos refiriendo a que justamente las circunstancias cambiantes constituyen la base esencial del consentimiento de las partes en la obligación o en el tipo de obligación que se estipulan en el tratado, o que bien pues tenga por efecto modificar en forma radical el alcance de dichas obligaciones. Continúa diciendo el artículo: un cambio fundamental en las circunstancias no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse de él si el tratado establece una frontera, evidentemente, o si el cambio fundamental resulta de una violación por la parte que lo alega, de una obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado. Concluye el artículo diciendo: cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como una causa para suspender la aplicación del tratado. Bueno, simplemente un formalismo adicional. ¿Ok? Entonces, pues recapitulando, son tres excepciones: imposibilidad física, imposibilidad moral o carga excesiva, y la cláusula rebus sic stantibus, que es complementaria al pacta sunt servanda y que se refiere a cambios extraordinarios que pues dan pie a que la base esencial del consentimiento en las obligaciones que estipuladas en un tratado, pues no, pues hay un cambio importante en esa base esencial, o bien que modifica radicalmente el alcance de las obligaciones a las cuales pues
prescritas en dicho tratado. Otro de los principios al cual se refiere, el segundo principio al cual nos podemos referir con respecto al derecho de los tratados es el principio de buena fe, ¿ok? Conocido en latín como el bona fide. Ese también está en el artículo 26, de hecho, pues no hice mucho énfasis en él para desglosarlo un poco más en detalle, pero el mismo artículo 26, todo tratado en vigor obliga a las partes, pacta sunt servanda, y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Como puede apreciarse, el principio pacta sunt servanda se fundamenta en la obligación de comportarse de buena fe. Y una de sus más importantes consecuencias jurídicas está regulada en el artículo 27 de la Convención de Viena, estableciendo que un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como una justificación del incumplimiento de un tratado. Eso se conoce como el principio de la primacía del derecho internacional convencional sobre el derecho interno. Este artículo 27 de la Convención de Viena dice lo siguiente: el derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. ¿Y qué dice el artículo 46? El artículo 46 habla de las disposiciones del derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. Establece lo siguiente: el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento. Siempre hay la excepción que confirma la regla, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Bueno, en esos casos, digamos, siempre hay el estudio de la cuestión, pero en principio, pues es no, al menos que esa violación pues sea una violación manifiesta que afecte alguna norma de primer orden, de importancia, de suma importancia dentro del derecho interno. Y completa el artículo 46 diciendo: una violación es manifiesta, aclarando un poco el primer aparte, el primer párrafo, el punto 1, una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. ¿Ok? Entonces, pues, hay condiciones para considerar una violación manifiesta y va relacionado con pues una violación que sea objetivamente evidente para cualquier Estado y que proceda en la materia, por supuesto, conforme siempre prevaleciendo la buena fe. Como podemos ver, si se anula del derecho internacional público el principio de buena fe, este orden jurídico pues va a caer por su propio peso. Este principio es también un principio absoluto. Este principio de buena fe está ligado con la prohibición del abuso del derecho, el cual tiene lugar cuando un derecho es utilizado de mala fe, es decir, cuando está contra del ordenamiento jurídico establecido. Este principio también de buena fe lo encontramos en la Carta de las Naciones Unidas, su artículo 2.2, el cual dice: sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con dicha carta. Bien. El tercero de los principios se conoce como el principio de que del consentimiento deviene la obligación.
En latín estaríamos hablando de ex consensu advenit vinculum. Este es un principio absoluto, también un principio absoluto, como el pacta sunt servanda, como el bona fide, y es un principio que significa que el consentimiento deviene la obligación. En tal sentido, el consentimiento del Estado es la base de la obligación jurídica convencional. Los Estados deben manifestar libremente el consentimiento para obligarse por un tratado. Esto es el resultado de la estructura de la sociedad internacional, principalmente formada por estados formalmente considerados iguales. Al no haber un ente jurídico superior a ellos y capaz de imponerles unas determinadas conductas, se supone que deben dar su consentimiento para que nazcan las obligaciones jurídicas de carácter contractual. Solamente a través del consentimiento los estados se comprometen en obligaciones jurídicas contractuales. El estado debe manifestar su consentimiento a través de los órganos facultados para celebrar tratados en la creación, modificación o extinción de obligaciones y derechos, como ya lo vimos en nuestra segunda parte de este tema número 5. Este consentimiento evidentemente debe ser auténtico. No debe estar viciado por error, por dolo, por coacción, por amenaza o por uso de la fuerza o por violencia. ¿Ok? Cuando hay error o dolo o amenaza o coacción o uso de la fuerza o violencia, entonces el tratado pues está viciado de nulidad por la presencia de cualquiera de estos, valga la redundancia, de estos vicios. El cuarto principio el cual nos conseguimos que sustenta el derecho de los tratados es el res inter alios acta. ¿Okay? Los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Pacta tertis nec nocent nec prosunt. ¿Ok? Entonces, los tratados solo crean obligaciones entre las partes. Al efecto, el artículo 34 de la Convención de Viena establece lo siguiente. Como norma general, concerniente a terceros estados, un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. ¿Ok? Es un principio relativo y depende de cómo se vea. Y por eso la imagen que les coloco allí, esta es una conocida imagen que se utiliza mucho en algunos cursos y talleres donde a uno le preguntan, bueno, ¿qué ve usted aquí? ¿Una persona joven, una chica o una persona anciana, una señora mayor? Todo es relativo, es un principio relativo, ¿ok? Ese de que un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Porque no en todos los casos se confirma este principio o esta regla. Este principio se considera relativo porque aunque ciertamente en la mayoría de los tratados se obliga a los firmantes o a quienes lo hayan ratificado, también es cierto que en algunos casos un tratado puede crear derechos y obligaciones respecto a terceros estados que no han hecho parte del tratado. Partimos de que el derecho internacional convencional es un derecho particular que solo vincula a los estados partes, mientras que el derecho internacional común o general, ya hemos dicho en forma suficiente que es de índole consuetudinario, donde la costumbre internacional se hace una de sus fuentes más importantes. No obstante, esto no debe ser interpretado en forma mecánica y además tampoco con excesiva rigidez, ya que en la práctica internacional pone de manifiesto que existen costumbres regionales o locales que no tienen un alcance general
y que existen tratados que, como ya se comentó, extienden su ámbito de aplicación más allá del círculo de los estados partes. Entonces, pues dependiendo del tratado de qué se trate, dependiendo del tipo de norma, dependiendo de cómo haya actuado la costumbre internacional, pues este principio tendrá o no digamos, relevancia, según el caso. El quinto de los principios es un principio muy popular, también pues de carácter principal, ¿ok? Y se trata del principio jus cogens. Se considera uno de los principios que rigen a los tratados internacionales de derecho internacional público, pues de mayor envergadura, de mayor importancia. Ha sido sumamente discutido, ¿ok? Fue incorporado en el artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 en los siguientes términos. Tratados que están en oposición a una norma imperativa de derecho internacional general. Dice lo siguiente: es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados en su conjunto como una norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. De modo que una norma jus cogens es una norma que no admite acuerdo en contrario. No obstante, ha sido objeto de discusión perdón, que normas concretas revistan este carácter. Estas normas se imponen a todos los sujetos de manera obligatoria. Se basan en el consenso universal sobre determinados valores mínimos, valores elementales, consideraciones de humanidad, intereses generales de humanidad, que todos los estados tienen que respetar al margen de toda voluntad expresada. Es así, por la especial naturaleza del objeto jurídico al que nos estamos refiriendo, pues que esta norma pretende, es justamente ese objeto jurídico al que esta norma pretende proteger. Tienen un alcance erga omnes, y aquí veamos la introducción a este tipo de efectos o en ciertas obligaciones. Tiene un alcance erga omnes, es decir, frente a todos, oponible ante todos, lo cual explicaremos un poco más adelante, ya que quiero dedicarle unos minutos a las obligaciones erga omnes, ya que nos vamos a conseguir con efectos erga omnes en muchas de las obligaciones que tienen que ver con la protección del medio ambiente marino en las normas ambientales marítimas. Entonces, se tratan de normas jurídicas indispensables para la vida, ¿ok? Para la vida de la comunidad internacional en total. Son de intereses colectivos, son de interés general. El reconocimiento de las normas de jus cogens implica aceptar cierta jerarquía en las fuentes del derecho internacional. Jerarquía que es inexistente o que era inexistente en épocas anteriores, pero hoy día con pues el reconocimiento de algunos derechos humanos, entre ellos pues uno de los derechos principales como lo es el derecho a la vida, las normas pues jus cogens han recogido un consenso mínimo sobre valores fundamentales de la comunidad internacional que se impondrán o se impondrían sobre el consentimiento de los estados individualmente considerados. O sea que ya no estamos hablando de un interés particular de un estado en específico, sino que estamos hablando del interés de la sociedad de pues, estados en su conjunto.
Varios organismos se han cuestionado cuáles normas podrían ser de ius cogen y se han pronunciado al respecto. Por ejemplo, en el asunto sobre la licitud de la amenaza o el uso de las armas nucleares, la Corte Internacional de Justicia ha hecho referencia a principios de carácter intransgredible de derecho internacional, pero sin embargo no usó expresamente el término ius cogen. Se refería a 3 principios de derecho internacional humanitario aplicables en caso de conflictos armados. En primer lugar, la prohibición de ataques contra civiles y el uso de armas que no distingan entre civiles y militares, la prohibición del uso de armas que causan un daño mayor que el necesario para conseguir objetivos militares legítimos y al trato de civiles y militares de acuerdo con principios de humanidad establecidos por el derecho internacional humanitario que sea de aplicación. El Comité de Derechos Humanos afirma expresamente que son normas ius cogen la prohibición de la tortura, la privación arbitraria de la vida, así como el derecho a unas garantías procesales mínimas, en especial el derecho a la presunción de inocencia. Son normas de carácter ius cogen. ¿Okay? En conclusión, se puede decir que las normas ius cogen están por encima de la voluntad estatal, en tanto que no pueden ser derogadas mediante acuerdos de voluntad entre los estados, y en forma quizá un poco atrevida, podríamos decir que el derecho internacional no se reduce solamente a ser un producto resultante de la voluntad de los estados, partiendo de las normas ius cogen, ¿no? Sobre la base del principio de soberanía estatal que también hemos abordado, sino que más bien la tan señalada autonomía de voluntad de los estados está limitada por un interés superior, por un interés general, reconociendo normas que son de carácter imperativo y que pues de alguna forma tienen una preponderancia dentro del derecho internacional. Les hablaba o les he venido hablando a lo largo del tema, del desarrollo del tema, sobre los efectos erga omnes de las obligaciones. La cuestión a determinar entonces seguidamente, pues se trata de eso. Como aquellas obligaciones que tienen los estados respecto a la sociedad internacional en general. Les hablaba yo, de hecho, que el ius cogen pues tiene efectos erga omnes, como no puede ser de otra manera, pues el ius cogen es oponible ante toda la sociedad internacional. Pero aparte de las normas ius cogen, pues hay algunas otras normas que también tienen carácter o tienen efectos erga omnes, es decir, que compromete a la sociedad internacional en su conjunto. Hay que aclarar que se trata de efectos o de obligaciones que surgen de las normas y no son normas per se. Sí, no estamos hablando de normas erga omnes, estamos hablando de efectos erga omnes u obligaciones erga omnes que surgen de ciertas y determinadas normas, lo que la sitúa en el ámbito de la eficacia fuera del área del principio de jerarquía. ¿Ok? Pero no estamos hablando de una norma que va por encima de, sino que estamos hablando de efectos u obligaciones que surgen de algunas normas en particular. Este tipo de obligaciones surgen de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de fecha 5 de febrero de 1970 relativa a un asunto que se denominó el Barcelona Traction Light and Power Company Limited. Esta fue una sociedad, una compañía, ¿ok? Fundada en Canadá, en Toronto, en 1911. Los gobiernos, bueno, fue una compañía de mucha trayectoria, estuvo a cargo de todo el sistema eléctrico de Cataluña,
por allá en los años de 1920, entre 1920 y 1940. Luego de esto, pues, llegó a ser un monopolio, si se quiere, en temas de alimentación eléctrica para el área para partes del Reino Español, para Cataluña. Y pues bueno, luego se vino abajo pues el tema desafortunadamente a nivel económico pues no pudo cumplir con la expansión y los compromisos económicos a lo que se había, que había ido adquiriendo para poder avanzar y pues entran a solicitud de los trabajadores, entraron en quiebra y pues con el tiempo, pues los gobiernos de Canadá, Gran Bretaña y Bélgica, donde habían intereses por los nacionales que conformaban la empresa, iniciaron actuaciones ante el gobierno y los tribunales españoles para poder pedir o para ejercer la protección diplomática de sus nacionales con intereses ligados en esta sociedad que ya había quebrado. El gobierno de Bélgica sostuvo que los órganos judiciales y administrativos españoles habían cometido actos internacionalmente ilícitos y presentó una demanda el 23 de septiembre de 1958 ante la Corte Internacional de Justicia, tratando de ejercer la protección diplomática sobre el perjuicio que habían sufrido los nacionales belgas, personas físicas y jurídicas que eran accionistas de la sociedad quebrada. Pero era esencial determinar si las pérdidas que habían supuestamente sufrido los accionistas belgas de la Barcelona Traction tuvieron como causa la violación de las obligaciones de las que eran beneficiarios, así como el propio alcance de la protección diplomática. El hecho es que el gobierno belga plantea su demanda el 23 de septiembre del 58, luego pues pide a la Corte Internacional de Justicia retirar la demanda, comienzan unas negociaciones en el año de 1961, esas negociaciones fracasan, vuelve Bélgica a la Corte Internacional y esta vez la Corte Internacional rechazaría la cuestión porque no reconoce la cualidad jurídica para demandar, ¿okay?, del gobierno belga, entendiendo que la sociedad se había constituido en Canadá y que allí conservaban además su sede, su contabilidad, el registro de sus acciones y que la Barcelona Traction no se había visto nunca reducida a una impotencia tal que no pudiera dirigirse a su estado original, es decir, Canadá, para solicitar protección diplomática y que ninguna regla de derecho internacional, además, confería al Estado Nacional del accionista el derecho, sino al Estado Nacional de la compañía para ejercitar la protección diplomática respectiva con el fin de buscar una compensación. El hecho es que, bueno, la Corte rechaza la demanda belga por 15 votos a 1 en un juicio, además muy famoso, del 5 de febrero de 1970 y posteriormente luego, pues en julio de 1974, la empresa y sus activos fueron vendidos judicialmente bajo la supervisión del Tribunal Supremo de Ontario y en agosto de 1974 la compañía fue cancelada en el listado de la Bolsa de Londres. Esto es un poco de historia solo para que sepan de qué se trata. Pero ¿por qué es tan famoso el caso? Es que esta es la sentencia que dispone la distinción esencial entre efectos erga omnes u obligaciones de los estados con la comunidad internacional en su conjunto y las obligaciones que nacen con respecto a otro estado. Es decir, una cosa es las obligaciones que estén conferidas en un tratado internacional y que nacen de un estado con respecto a otro, y otra son las obligaciones de los estados con la comunidad internacional en su conjunto. Entonces, seguidamente, la sentencia añade que, por su misma naturaleza, las primeras conciernen a todos los estados
dada la importancia de los intereses en juego, pueden considerarse que todos los estados tienen un interés jurídico en que esos derechos sean protegidos, por tanto, las obligaciones en ese caso son erga omnes. ¿Okay? Eso lo dice el parágrafo 33 de dicha sentencia. Según el tribunal, las referidas obligaciones resultan, por ejemplo, de la ilegitimidad de los actos de agresión y del genocidio en el derecho internacional contemporáneo, así como de los principios y reglas relativas a los derechos fundamentales de la persona humana, comprendiendo en ellos la protección contra la práctica de la esclavitud y la discriminación racial. Las obligaciones de los estados pueden tener una eficacia normativa respecto a otro estado o respecto a toda la comunidad internacional, es decir, efecto erga omnes, y por supuesto la eficacia de las normas del jus cogens es siempre erga omnes, tal como lo hemos mencionado. Quizá una de las grandes transformaciones que se presenta hoy día en el derecho internacional público ha sido el reconocimiento de la relevancia de otros derechos fundamentales para la persona humana. Los han llamado derechos fundamentales de segunda y de tercera generación. Ahí les listo algunos. Derechos fundamentales de segunda generación, derechos de la igualdad, derechos económicos, sociales y culturales, están fundamentados en las ideas de igualdad, acceso garantizado a bienes, servicios, oportunidades económicas y sociales fundamentales. Estos derechos implican al Estado como medio para satisfacer algunas necesidades materiales de los ciudadanos. Entre esos derechos están el derecho a una adecuada calidad de vida, el derecho al trabajo, el derecho de pertenecer a un sindicato, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y luego tenemos los derechos fundamentales de tercera generación, que son conocidos como los derechos colectivos o derechos de solidaridad o derechos emergentes, también se conocen como derechos de los pueblos, que incluye el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, el derecho a un medio ambiente sano, derecho de los consumidores o a la protección frente a la manipulación genética. Lo importante acá es que la aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación, como ya lo he dicho, para poder afrontar pues estos problemas que son de carácter global y que ya veíamos en clases anteriores que un poco hacia allá también van los objetivos de desarrollo sostenible que hoy día plantea la Organización de Naciones Unidas. Ahora bien, dado los gravísimos problemas de carácter medioambiental que atraviesa el planeta, el derecho a un medio ambiente sano ha cobrado altísima relevancia y ha evolucionado a niveles superlativos, ya que más allá de brindar a la persona humana un ambiente sano, se trata de salvar al planeta de un cataclismo ambiental de carácter además sin precedentes generado por la actividad industrializada, desarrollado por la persona humana, por supuesto, y que ha traído como consecuencia el deterioro de la capa de ozono y el sobrecalentamiento mundial, entre otros graves problemas medioambientales que afrontamos. En otras palabras, se ha ido incorporando principios de derecho internacional con efectos erga omnes que busca protegernos de nosotros mismos a través de un tipo de normas que, aunque su efectividad aún no alcanza el nivel jerárquico de una norma imperativa de derecho internacional, es decir, no alcanza el nivel jerárquico de una norma jus cogens, busca bajo determinadas circunstancias ser lo más efectiva posible. Y allí encontramos las bases del principio del trato no más favorable, que lo podemos leer en Marpol, en la regla 5 del convenio Marpol 5.4, y pues establece lo siguiente: con respecto a los buques de los estados no partes a esta convención, las partes aplicarán los requerimientos de la presente convención y para asegurar de que no existe un trato no más favorable a los otros buques que sí cumplen. Entonces, esto es interesante porque de alguna manera, pues vemos cómo aún para los estados no partes
de convenios como el MARPOL, se les exige que cumplan, pues que estén a la par con los buques que sí son parte cuando estos visitan pues puertos o estados que sí han ratificado el convenio. Pues aquellos principios de derecho internacional, aquel principio que, de derecho internacional que planteábamos como un principio relativo, pues aquí es donde se manifiesta, ya que vemos cómo no necesariamente hay que ser parte de un convenio para obligársenos a cumplirlo. ¿Eh? Muy bien. Esto ha sido todo por en esta oportunidad, en esta sesión. Finalizamos esta sesión número 3 con respecto y damos por concluido el tema de derecho de los tratados. El próximo live se va a tratar de la Convención de Viena, perdón, de la Convención del Mar de 1982. Vamos a compartir pantalla por acá. La Convención del Mar de 1982 y entraremos, pues, ya iremos entrando en materia un poco más marítima. De hecho, la Convención del Mar, que se conoce como la Convención Sombrilla, es la convención que da origen a cantidad de convenciones internacionales de carácter marítimo y que de alguna manera pues, han ido surgiendo del seno de la Organización Marítima Internacional. Aprovecho para desearles un feliz año nuevo. Para el día de hoy estamos grabando este live, es 28 de diciembre del 2020, esperando que pues en compañía de sus familiares y amigos ausentes o presentes, ya que pues muchas familias estamos divididas a lo ancho y alto del globo terráqueo, pues, pero que aún así puedan pasar un feliz año nuevo y que este 2021 pues sea mucho mejor, de mucho éxito y de grande satisfacción. Que tengan un feliz día.